Buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video de Videomanga, valga la redundancia. Mi nombre es Martín Fernández Cruz. Hace pocos días salió el segundo número de La Comiqueando Digital, donde hay, bueno, bocha de notas, una revista con casi 300 páginas, y entre ellas hay una nota muy linda escrita por Gonzalo, donde habla de Hirohiko, como se les cante, Araki, creador, obviamente, de esta hermosa historieta que es JoJo's Bizarre Adventure. La revista la pueden conseguir en comiqueandoshop.blogspot.com. Ahí pueden encontrar toda la información y todos los contenidos. El número 3 a mí me genera mucho entusiasmo porque va a haber una nota muy grande dedicado a, obviamente, el dios del manga. Pero bueno, la nota de Gonzalo es la excusa ideal para hablar de este libro que es Manga in Theory and Practice, escrito por Araki. No hay muchos libros sobre teoría del manga, por lo menos en español o en inglés, que son, digamos, los idiomas que uno podría, de más fácil acceso. No hay muchos. Hay muchas, bueno, vieron que hay muchas revistas sobre cómo dibujar un manga, cómo la estética chibi, cómo hacemos esto. Por lo general, igual, yo no sé, yo no dibujo, tampoco escribo, entonces no me metí mucho en ese mundo, no sé qué tan serios son. Si alguno consume eso puede contar. Pero no hay muchos libros de teoría del manga. De nuevo, en español o en inglés. Está obviamente el Manga de Frederick Schott y su secuela, que son como los libros fundacionales en términos de un occidental tratando de hacer una historia del manga. El manga es un gran libro. Si a alguien le interesa la historia del manga, posta. Es un libro que tiene como, creo que es de los 80 o de los 90, de principios. Es un libro que tiene muchos años, pero que al día de hoy sigue siendo un libro importante en términos de lo que era el manga primitivo y demás. Entonces, la aparición de un libro, aunque sea en inglés, que hable un poco sobre manga desde un punto de vista analítico, desde un punto de vista teórico, es muy valioso. Porque, de nuevo, no hay muchos libros serios, no hay tema para otro video, obviamente, ¿no? Digamos, quiénes son los profesionales que realmente pueden escribir de manga desde un lugar teórico, digamos, que tengan un cuerpo teórico sólido, que realmente puedan escribir desde un conocimiento que realmente demuestre no solo interés y pasión, pero sino también que tengan herramientas analíticas sólidas como para hablar de manga y anime desde un lugar copado y no desde un blablaseo. Entonces, bueno, hace poco salió en algún momento le quiero dedicar un video a este libro que escribió Marc Bernabel, creo que se llama 501 mangas que no hay que dejar pasar y demás. Que es medio un publilibro, pero está bueno. En fin, nada. Manga in Theory and Practice es un libro de Hirohiko Araki que quizás para el que no es muy cebado de JoJo tenga un valor igualmente. JoJo acá, gracias a que lo está editando Ibrea y demás, el fandom de JoJo creció mucho. En Netflix están creo que las primeras 2 o 3 temporadas. También está el especial de Rohan, que creo que es de producción original de Netflix, de hecho. Pero es muy interesante este libro, de nuevo, ¿no? Por esta idea de que, para empezar, a mí me hace acordar un poco, perdón, me viene un poco al cine, de cuando empezaron todos los críticos de la Nouvelle Vague, previo a la Nouvelle Vague, cuando Truffaut, Godard y demás, antes de hacer cine, empezaron a hacer crítica, y después empezaron a hacer cine cargando con la mochila de haber sido críticos. Bueno, Araki acá hace como un camino al revés, y por eso es interesante, porque habla un poco sobre manga. El libro, en teoría, supuestamente es sobre cómo articular la creación de un manga, y tiene el valor de ser escrito, obviamente, por un tipo que puso en práctica la teoría de la que está hablando. No es un tipo que se sienta y dice, bueno, para mí el manga debería ser así, así, así. No, es una persona, un profesional que dedicó décadas de su vida, que dedica décadas de su vida a la elaboración de mangas. Entonces, es interesante la mirada de alguien que teoriza a partir de haber tenido una práctica previa, no es alguien que teoriza sin práctica, claramente. Entonces, pero el libro resulta mucho más atractivo que eso. Inicialmente uno se puede acercar a este libro en términos de decir, bueno, a ver, ¿cómo es la fórmula del manga? ¿Cómo es el ABC si yo quiero crear un manga? Y Araki habla mucho de eso, pero después empieza a ir mucho más allá. Entonces quería
brevemente, si alguien no lo conoce, si alguien lo leyó, repasar un poco cuáles son los puntos fuertes de este libro y por qué. Yo no dibujo, tampoco escribo, nada por el estilo, digo, no, la tarea creativa no es lo mío, pero es un libro interesante para comprender cómo alguien que es un prócer del manga entiende cuáles son los valores más específicos del manga como medio narrativo. Ante todo, es muy interesante porque Araki lo que plantea es que hay que hacerse un mapa. Él habla de algo que él denomina The Golden Way, que es los pasos que hay que seguir a la hora de crear un manga exitoso. Esto parece el meme del abuelo de los Simpsons, tipo, ya dibuja el manga y listo. Pero él habla del mapa y de que hay que seguir ciertos pasos antes de sentarse a dibujar y demás. Hay que tener muy establecidos y de manera muy fija algunos pasos a seguir. Por ejemplo, qué tipo de personaje vamos a tener, cómo debería ser ese personaje. Hay que entender igual que Araki habla desde la óptica de un shonen, ¿no? O sea, hay 1000 cosas que él dice en este libro, por ejemplo, que un personaje tiene que ser alguien valiente, tiene que ser alguien con una meta clara. Eso responde a un esquema de manga muy clásico y que obviamente no tiene nada que ver, sin ir más lejos, con los mangas de la revista Garou y el Gekiga y demás, donde la gracia es que son personajes un poco que no hacen nada y que están muy perdidos en la vida o que tienen objetivos que son muy triviales. O sea, entonces él habla del shonen. Es un libro con el que, eso es interesante, es un libro con el que se puede discutir mucho porque hay 1000 cosas con las que uno puede no coincidir, pero con toda la humildad del mundo, ¿no? Si uno puede discutirle a Araki, pero hay que entender que él habla desde su lugar de conocimiento y desde el lugar que él ocupa dentro de la industria y cuáles son los mangas que él produce. Esto es lo mismo como... A ver, si Toriyama escribiera un libro similar, obviamente. Bueno, es interesante porque él discute mucho, de manera muy solapada, pero hay muchos tiros por elevación a otros autores, tipo justamente Toriyama. Pero bueno, él habla de esto de el Golden Way como un camino establecido a partir de ciertas pautas que hay que seguir a la hora de crear un manga. Y esto es algo que a mí me gustó mucho. La primera referencia que tira es el libro de Hitchcock Truffaut. Para quien no lo conoce, Truffaut, director de cine, crítico, recién lo nombré a raíz de la Nouvelle Vague, tiene un libro que es un libro clave para creo que cualquier persona que quiera sentarse a escribir narrativa de algún tipo, sea por el formato que fuere. Truffaut a lo largo de, es un libro de como 500 páginas, habla con Hitchcock sobre toda la obra de Hitchcock y le dice, bueno, Hitchcock, otra vez Hitchcock, contame, ¿por qué hiciste tal cosa en La ventana indiscreta? Bueno, contame, ¿por qué hiciste tal cosa en Notorious? Bueno, entonces Hitchcock empieza a hablar sobre su proceso creativo y es un libro, entrevista excelente y Araki lo cita como un libro que para él fue clave a la hora de pensar historias. ¿Por qué? Y cómo cada personaje tiene que tener una serie de herramientas que den cuenta de que ese personaje está evolucionando de una manera verosímil, que ese personaje está creciendo de una forma natural para el contexto de ese personaje. Entonces, y esto va a ser algo que va a recorrer todo este libro, la importancia que Araki le da al cine y en algún punto incluso al mundo de las series como fuentes de influencia para JoJo Bizarre Adventure. Digo, de alguna manera todo gira alrededor de JoJo. Acá hay otra cosa que también es muy interesante. Araki habla de, no le muestro mucho, hay dibujos cada tanto, sobre todo de algunas obras iniciales de Araki. Habla de las 5 Ws a la hora de crear una historia, que esto se vincula incluso con el periodismo. Las 5 W... Obviamente en inglés, ahora no las estoy encontrando, son 3 párrafos y no las encuentro, pero es el where, when, who, why, que es lo mismo esto no se aleja de la estructura del periodismo también más clásico, que es el dónde, cómo, cuándo, a la hora de escribir una noticia, bueno, quién es el protagonista, por qué estaba ahí, qué hacía ahí y demás, qué responsabilidad tiene y demás. Después habla de la importancia de crear el entorno, y acá él hace como una especie de cuadro gráfico muy divertido, donde, nada, básicamente lo que dice Araki es que el manga es la plataforma narrativa por excelencia y la que más le exige al creador, porque él dice, no solo hay que saber escribir, también hay que saber dibujar. Obviamente que hay miles de excepciones en el mundo del manga, porque hay muchos guionistas y hay muchos dibujantes y no todos hacen, no todos los artistas hacen las dos tareas, pero sí la inmensa mayoría son dibujantes y guionistas. Y Araki lo que dice es, el manga no es para cualquiera, tenés que saber hacer un poco de todo, amén de saber moverte en el mercado editorial.
Después, bueno, habla de las motivaciones de los personajes, que es importante hacer personajes que tengan motivaciones claras, y habla de Dragon Ball como, bueno, que hay como un elogio para mí tapado un poco de crítica donde dice, bueno, ustedes saben que la motivación de Goku es ser el más fuerte. Listo. Hasta ahí llega Goku. Digamos, podría haber puesto el ejemplo de Luffy en términos de la motivación de Luffy. Puede ser, obviamente, convertirse en el rey de los piratas, pero un poco más por debajo y en un plano emocional es el amor hacia sus compañeros, hacia sus nakamas. Después se habla de Clint Eastwood, eso también me gustó mucho, habla de Clint Eastwood como una influencia y cuenta lo mucho que a él lo impactó a Araki, ver el bueno, el malo y el feo. Y después, acá es donde viene uno de los palos más lindos, yo se lo muestro, no se ve mucho. Habla de los límites del torneo como estructura narrativa. Dice, los torneos por ahí son medio tramposos, son medio aburridos. Y ahí es donde le pega un palazo a Dragon Ball y a 3/4 de las colecciones de Shonen Jump. Después habla de Hemingway como una influencia clave. Y habla incluso de cómo Hemingway planteaba los diálogos y demás. Y habla, obviamente, ahí lo mecha con Tarantino. Es imposible no hablar de presentación de personajes y diálogo y no recordar la primera escena de Perros de la Calle. Y después hay algo que a mí me gustó mucho, que habla de los entornos para los personajes. Y habla de Frozen. Acá están. Habla de Frozen y de la idea de soledad en un mundo donde solo la nieve y el frío puede brindar esa sensación de soledad que siente Elsa. Yo tengo una nena chiquita, o sea que en una época veía Frozen 14 veces por día. Pero lo más interesante, y ya con esto los dejo, es obviamente que Araki entiende, y me parece que esto es a lo que apela a nosotros y nosotras y nosotros como lectores. Araki lo que dice es, el mundo no empieza y termina en el manga. El mundo va mucho más allá del manga. El mundo del manga tiene que ver con el cine, tiene que ver con las series, tiene que ver con la literatura, incluso tiene que ver con la pintura. Entonces, me parece que esa es un poco la moraleja de Araki. En la última página él dice, yo todo esto que les cuento sobre cómo crear un manga está buenísimo, pero si ustedes no tratan de romper el molde tampoco sirve. Él se hace cargo que hacer un manga no es una fórmula como la que se presenta en este libro. Pero Araki todo el tiempo apela a, y creo que por eso trabaja influencias como Frozen, u observaciones como Frozen, dice, más allá de que les guste el manga, está todo bien. Esto no es que lo dice él, pero es algo que se percibe a lo largo de todo el libro. No se limiten solo a leer manga. Quieran o no dedicarse a la historieta de manera profesional, absorban influencias artísticas y narrativas y de todo, de todos lados. Así que bueno, lean este libro, búsquenlo realmente, aunque no les interese, como es mi caso, crear manga, pero sí es interesante para tener una mirada sobre cómo es el mundo del manga y demás. Bueno, saludos, hasta luego y gracias por llegar.